¿Estamos bien entonces ahí? Sí, perfecto. Bueno, y ya voy cerrando, disculpen que me Habla un extendí poco más demasiado. fuerte, Claudio, que no se te escucha. ¿Ahí se escucha? Sí. Sí. Bien, y ya voy cerrando, me extendí demasiado, perdón, con el siguiente párrafo, en donde, bueno, se explica que la glosa que antecede y sucede a la norma justinianea o al texto justinianeo, en todo caso, reproducido en esta traducción, obedece justamente a este cumplimiento o a este deber estamental que era característico de los velatores, que era justamente la clase a la que pertenece, don Juan Manuel. De hecho, en el libro de los Estados, en un pasaje que no está en la diapositiva, dice que una de las cosas por que se más salvan las almas y se mantienen los cuerpos, en los estados, en los regnos, en las tierras, es por la justicia. De acuerdo con el orden trifuncional medieval, cada individuo salva su alma realizando actividades y ostentando conductas típicas, esperables en el estamento que Dios le destinó. Sobre esto, Leonardo Funes sostiene, y ya voy concluyendo, cito, don Juan Manuel sostiene que la salvación del alma se alcanza mediante el cumplimiento de los deberes estamentales y el ejercicio del poder que su estamento le confiere. Para la nobleza, pues, no hay otro camino que la vida activa y por ahí llega su planteo de una conciliación de las cosas de Dios y las del mundo. Fin de la cita. Y para hacer una conclusión final, breve, bueno, a lo largo de toda esta presentación, lo que se trató de mostrar fue justamente de qué manera las fuentes jurídicas, como es en este caso una fuente literaria, pueden aportar un campo de sentido posible para la comprensión de la evolución de un término o de un instituto jurídico o de partes de un ordenamiento jurídico en una época tan compleja y sobre todo tan cambiante como lo fue el medioevo a partir de las distintas interpretaciones y comentarios que se hicieron sobre las fuentes clásicas o las fuentes de derecho común. Así que eso es todo, gracias. Bueno, muchísimas gracias a vos, Claudio, por esta presentación tan erudita. Y bueno, vamos a abrir ahora un espacio de comentarios o de preguntas que le quieran hacer a Claudio Cuéllar. Por favor, utilicen el dispositivo de levantar la mano que está debajo de la lista de participantes a la derecha. Levantar la mano. Así vamos viendo las preguntas o los comentarios. Viviana, si mientras alguno se anima, si no, me anoto yo para hacerle unas preguntas a Claudio, más allá de felicitarlo. Bueno, por supuesto, como dijo recién Viviana, la exposición tan erudita y tan meticulosa y además tan detallada desde lo metodológico, ¿no? Hay varias cosas que resultan interesantes y que además encima también tenemos que llamar la atención sobre otra cuestión, que es que nuestros estudios hispanoamericanos de historia del derecho en realidad han desatendido mucho el pasado castellano y el pasado de la formación del derecho común en la península, y realmente es muy valiosa la preocupación de Claudio a los efectos de traernos debates, informaciones, puntos de vista sobre, como decía antes, un tema desatendido. Ahora, me gustaría que si vos podés ampliar algo que me pareció entender, vos hiciste una referencia a la posición de Alfredo Di Pietro, y en realidad con eso creo entender una posición
interpretativa de los romanistas sobre el concepto de ius y de justitia. Entonces, sería muy interesante si nos podés ilustrar un poco sobre las alternativas de este tema que también me parece muy significativo utilizar los criterios de Giovanni Tarello, que fue un gran pensador italiano de la Universidad de Génova, y que ofrece muchas herramientas intelectuales para nuestro trabajo como historiadores del derecho. Y la otra cosa que también me parecía interesante, si pudieses ampliar y reflexionar, es sobre este fenómeno del que a veces que somos conscientes pero que a veces nos olvidamos, que es el hecho de que las recepciones de la cultura romana, justinianea, implica una combinación de elementos locales. Yo estaba viendo ahí en Don Juan Manuel hablar de acalumniar, un verbo tan castizo y tan propio de la práctica castellana altomedieval, cómo se combina. Lo sabemos de las 7 partidas, pero generalmente nosotros como profesores estamos demasiado atentos a la dimensión clásica romana y poco a la dimensión tradicional consuetudinaria castellana en esa construcción. Bueno, esas serían las dos preguntas. Perdón, antes que Claudio empiece a contestar, y para optimizar mejor el sonido, le voy a pedir a Rubén Darío si podés apagar el micrófono, a Marcelo, no sé Marcelo el apellido, renombrate y por favor apagá tu micrófono porque eso interfiere en el sonido. Marcelo Fernández Peralta. Marcelo, tenés el micrófono abierto. Sí, a Andrés Juca, también le pido que por favor cierre el micrófono, porque si no, no vamos a poder escuchar las respuestas. A medida que hagan preguntas, les vamos a habilitar de vuelta el micrófono. Pero por favor, ahora le pedimos, por favor, Marcelo, ahí tenés un dibujito adelante. No, sí sé hacerlo, lo que pasa es que no me está respondiendo la máquina. Un segundo, por favor. No, a ver, trato de... A ver, yo ya te lo suspendí el micrófono. Perfecto. Bueno, Claudio, adelante. Bueno, muchas gracias. Con respecto a lo que preguntás, Ezequiel, sí, efectivamente, cuando uno trabaja desde el punto de vista de los romanistas, ¿no?, de la especialidad en derecho romano a partir de términos antiguos, generalmente se lo hace en muchos casos, sin la debida pesquisa de los diccionarios o las fuentes que trabajan puntualmente esos términos. En el sentido de que le da Di Pietro padre al concepto de ius, no es muy lejano a uno que circulaba en ese entonces entre lo que es el estructuralismo en lingüística, y puntualmente se asemeja bastante a lo que plantea Benveniste en el vocabulario de las instituciones indoeuropeas, donde él establece esta relación entre el ius y palabras y una posible palabra del indoeuropeo, vinculada con la tradición religiosa o incluso con la la pronunciación de fórmulas mágicas o ritualísticas, que es tal vez el concepto que uno puede entender en culturas como por ejemplo ocurría con la cultura india, donde la oralidad y la lengua obedecían puntualmente al cumplimiento del rito o al himno. De modo que el concepto de ius que toma Di Pietro padre estaría en cierta manera relacionado con el que plantea Benveniste. Obviamente, primero en el tiempo y mejor en el derecho es Benveniste, porque es completamente es más antiguo que Di Pietro, pero Di Pietro curiosamente no lo nombra en toda esa explicación que él hace erudita del tema. Y eso es algo que uno lo advierte también, sobre todo en lo que es la literatura romanística nacional, donde en muchos casos, bueno,
no se lee la fuente de manera directa, sino a partir de una traducción que es la de Goyena, no, García del Corral, sobre todo para el Corpus, o Di Pietro para las Institutas de Gallo, que en muchos casos, bueno, uno cuando trabaja con una traducción pierde la riqueza de la lengua a la que se la produjo originariamente. Por lo tanto, eso después lleva a que uno, bueno, tome caminos equivocados cuando analiza etimológicamente una palabra. En el corpus, yo ahora no me acuerdo puntualmente el pasaje de memoria, pero dentro del primer libro del Digesto se menciona justamente que el concepto de ius en tanto justo, o en tanto lo justo, o en tanto la justicia, es cómo debe ser entendido. No recuerdo ahora el pasaje, lo he trabajado para otra conferencia, pero los funcionarios bizantinos le atribuyen a Ulpiano nuevamente esta relación entre el ius y justamente lo justo, porque claramente ahí, al comprender el derecho romano, lógicamente uno lo entiende en su totalidad, no solamente como un sistema normativo. Bueno, eso por un lado con respecto al ius. Con respecto a la recepción, que era la segunda pregunta, bueno, yo ahí había tomado la explicación que da Abelardo Levalli sobre el concepto de recepción y penetración. Por razones de tiempo lo omití, pero de manera sintética, España es un claro ejemplo de penetración, y además es un claro ejemplo de lo que en filosofía se llama pluralismo jurídico. Es decir, estamos frente a una heterogeneidad de fuentes que coexisten sin ningún tipo de jerarquización, y por lo tanto esto a veces dificulta el entendimiento de la norma, o incluso toparse con normas por ahí contradictorias. De hecho, en España el derecho romano ingresa de manera supletoria, no en toda la región, sino solamente algunas como Mallorca, Navarra, por ejemplo, donde ahí sí se lo usa supletoriamente, pero predomina este ejemplo del derecho común, que, para decirlo de manera muy simple y posiblemente una burrada lo que voy a decir, una relación entre el derecho romano, o el derecho que asumimos como romano después de sus diversos comentarios y traducciones, el derecho canónico, también vigente en la época, y algunas fuentes que confluyen en cada uno de estos ordenamientos. Así que claramente, si bien España es un poco más resistente a esta influencia, no obstante es cierto que las partidas en cierta manera facilitan que este derecho común, que no es estrictamente romano, sea después beneficioso para el estudio o para la transmisión textual. No sé si respondí la pregunta. Sí, no, y además seguramente esta es un poco la idea de compartir, de integrar, de abrir espacios para futuras reflexiones, que me imagino que también Viviana, que tiene su mano levantada, querrá Sí. avanzar en una de estas cosas. Dale. Sí, yo te quería preguntar si Sí. vos detectaste la cita o la referencia a alguna de estas obras en la doctrina jurídica castellana. Los autores de derecho castellano, como por ejemplo Gregorio López, si citan alguna de estas obras, los juristas castellanos, y posteriormente cuando ya España era el Reino de España, digamos, si lo invocan, lo citan, lo conocen, están familiarizados con él, Elizondo, Castillo de Bobadilla, Pérez y López, perdón. Bueno, con respecto a las fuentes que utilizan Gregorio López, entre otros, no me he dedicado puntualmente a estudiarlos con detenimiento como sí he hecho con don Juan Manuel.
puedo responder por don Juan Manuel que el borramiento de las fuentes, que es justamente uno de los rasgos característicos de este autor, hace que a veces la ubicación del texto o de la fuente o de la referencia, al menos desde el punto de vista jurídico, sea un tanto compleja. Si bien uno puede rastrear influencias literarias como, por ejemplo, la historia de Barlaam y Josafat para el Libro de los Estados, no obstante, desde el punto de vista jurídico, uno como referente inmediato podría rastrear las partidas o incluso la lectura del corpus. Pero Bueno, no entonces están justamente, mencionados expresamente. De hecho, en el libro Infinido, que es el texto que trabajé, él cita directamente, me menciona justamente esta última obra del derecho romano. claro. Bueno, entonces, como decía Ezequiel, estos encuentros son enriquecedores porque sirven como punto de partida para futuras investigaciones. Y la verdad, ahora que nosotros estamos tan interesados en los historiadores de todo el mundo, en el tema de la circulación de las ideas jurídicas, sería muy interesante hacer un rastreo sobre la circulación que las ideas que emanan de estas dos obras que vos analizaste tuvieron específicamente en sus contemporáneos y en los juristas que trabajaron en siglos posteriores. No sé si alguien lo habrá hecho, pero creo que sería un desafío muy importante para hacer, ¿no? Al que está buscando algún tema para trabajar. Bueno, no sé si hay algún otro comentario o alguna pregunta más. O si vos querés hacer alguna aclaración de algo que te faltó desarrollar en algunos minutos. No, creo que ya lo central está dicho porque, bueno, don Juan Manuel es un autor muy vasto y uno, si bien puede hacer algunos comentarios, habitualmente en una materia se lo ve en un cuarto de cuatrimestre. Así que creo que lo principal que quería compartirles ya está señalado, así que a menos que haya alguna pregunta. Yo aprovecharía hacerte otra más, porque como pasa siempre, nuestros ilustres y estudiosos expositores siempre traen información, datos, bibliografía. Un poco estaba viendo antes de esto, bueno, don Juan Manuel es para los grandes estudiosos también un desconocido, ¿no? Porque se arma una biografía en base a 3 o 4 datos, más o menos de quién fue su padre y sus hijos y sus obras. Además, aquella desgracia para el mismo don Juan Manuel que pretendía preservar sus obras y sus obras no se preservaron como él pretendía. Bueno, pero no sé si se puede saber algo o si al menos se puede sospechar dónde es que alguien que no pasó por la universidad, tengo entendido que no tiene una formación universitaria, sino que tiene una formación bastante, creo, ¿no? Por eso pregunto al que sabe, una formación, como diríamos, de autodidacta, de lector, si hay alguna referencia a cómo se habría formado, porque esto es curioso, alguien que no pasa por la universidad y que maneja un corpus conceptual que es como de la universidad. No sé si hay aunque sea algún atisbo de posición al respecto, sabiendo esto de que la biografía es bastante fragmentaria. Con respecto al tema de la educación y justamente en dónde se formó, si bien es cierto que él no pasó justamente por la universidad, por lo tanto esta influencia de lo que podríamos llamar los glosadores o los comentaristas llegan de manera indirecta, no he profundizado puntualmente en la educación, justamente. No he profundizado justamente en la educación que él recibió, qué autores puntualmente él leyó, si bien hay alguna influencia,
de que, bueno, Egidio Romano era un autor muy leído para la época y sobre todo para este tipo de autores, y puntualmente, bueno, me quedará para otro posible trabajo. Así que lamento no puedo responder esa No, pregunta. bueno, vamos a ver si te entusiasmamos para que sea otra futura intervención de esta misma calidad. ¿Eh? Yo lo que agrego a lo que decía Ezequiel, que me hace pensar, que no tiene que sorprendernos que tal vez este autor no haya transitado las universidades, porque en la doctrina jurídica también no nos olvidemos que estaban los prácticos, los papelistas, que tampoco habían recibido una educación formal y que se animaban a hablar sobre cómo había que pleitear, ¿no? Así que me parece que no nos tendría que sorprender que este autor se animara a explicar estos conceptos tan técnicos y tan jurídicos, ¿no? Sí, el tema de los prácticos se ve más en el poema de Miocid, en el juicio que aparece al final, aparece justamente los sabidores, como lo llaman ellos, que eran estas personas versadas en derecho, pero desde el punto de vista eminentemente práctico. En el caso Claro. en el caso de don Juan Manuel, en su momento, cuando empecé a leerlo, más allá del Conde Lucanor, y consulté justamente por esta cita que trabajé hoy puntualmente en esta charla, no encontré, al menos en ese momento, no encontré una bibliografía Te perdimos, específica. Claudio. Hola, hola, Repetilo hola. fuerte porque te perdimos y no se escucha. Sí, 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 lo que repetilo, decía es, por favor, porque no se sí, sí, escuchó. lo que decía es que con respecto a la formación jurídica de don Juan Manuel, en su momento había buscado una bibliografía especializada en el tema, pero prácticamente no me fue posible localizarla. No digo que no haya, seguramente debe existir, pero mayormente la crítica se ha centrado en otro tipo de cuestiones, sobre todo vinculadas con la política y la vida literaria de don Juan Manuel. Pero bueno, eventualmente seguiré trabajando en Muy el tema bien. para Bueno, poder cerrar la idea. perfecto. Bueno, me parece que si no hay más preguntas ni comentarios, yo por lo menos lo único que me queda es agradecerte muchísimo tu presentación, impecable, Gracias a como ustedes. decía Ezequiel, desde el punto de vista metodológico. Se ve que tenés mucha escuela, y agradecerte mucho esta presentación. Si tenés algún artículo relacionado con esto, que nos pases el link, que nosotros lo Sí. hacemos circular, lo subimos al Facebook. Decirles a todos los que están presentes que el instituto actualizó su página web, que está al día completamente en lo que se refiere a las actividades, a la actividad de la biblioteca, a los grupos de investigación, a la agenda de las próximas reuniones, y contarles que el 27 de agosto va a exponer Manuel Torres Aguilar de España, sobre las relaciones y el reconocimiento de la independencia entre México y España. Así que ya estamos inscribiendo, ya tenemos casi 30 inscriptos para esa reunión. Los esperamos a todos. Y Claudio, felicitarte nuevamente y agradecerte tu excelente presentación. Muchas No, gracias. muchas gracias a ustedes. Bueno, muy bien, nos vemos. Gracias por compartir estas actividades del instituto. Claudio, vuelvo a agradecer, y Ustedes. cerramos esta reunión. Nos vemos la semana que viene y quedamos a la espera de tus avances y otra vez te abrimos la puerta para cuando quieras volver a compartir tan generosamente tu conocimiento. Bueno, muchas gracias a todos y especialmente al doctor Rubén Darío Salas. Espero no haberlo decepcionado.